Y como cada martes, saludamos al doctor Pablo Hueve, analista internacional, para hablar de los títulos, las noticias del mundo. Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Marina, Pablo, compañeros de Canal 13, Teleaudiencia Federal. Es un placer estar en comunicación con todas y con todos ustedes. Bueno, como cada martes, la idea es recorrer los principales títulos del mundo. Pablo, y si le parece, comenzamos con China. Recién hablábamos del aumento de casos de coronavirus, las restricciones que vuelven a imponerse en algunos sectores de China y la población que ha decidido manifestarse, protestar e incluso cuestionar al gobierno. Sí. Esto es sumamente interesante, Marina, porque se da unas pocas semanas después de que terminó la 20ª reunión del Partido Comunista de China. Esto es muy importante porque en los países de partido único es más importante probablemente la reunión, en este caso cada 5 años, del Comité Central del partido, más que las decisiones que pueda tomar el gobierno. Xi Jinping logró un inédito tercer mandato. Muchos lo comparan con Mao Zedong. Y pese a que su discurso, Marina, usted es licenciada en ciencia política y esto le tiene que interesar mucho, pese a que su discurso era dejar de entender la razón de Estado como que sea más importante que la Constitución y la ley, y la gente esperaba un gobierno más apegado a la ley que lo que la tradición confuciana china podía haber marcado, que era que determinadas virtudes eran más importantes que la Constitución y la ley. Bueno, hoy se sabe que Xi Jinping es un hombre que gobierna con mano de hierro, un hombre que no está dispuesto a admitir la menor discusión a su autoridad. Y se sabe, Marina, con estas imágenes que estamos viendo, que obviamente fueron grabadas en forma clandestina, que el gobierno está enfrentando una suma de levantamientos totalmente desconocidas para el régimen y para Xi Jinping concretamente. En el oeste, en Xinjiang, en el sur, en el norte, pero también llegaron a la misma capital, Marina. El presidente Xi Jinping lo toma casi como algo personal. Y les cuento que desde hace algunos años, los celulares que se venden en China tienen un chip que le permite al sistema de seguridad del Estado y del partido, por supuesto, las distintas provincias tienen sedes del partido a donde está descentralizado el control de las personas y el control de las manifestaciones. A través de ese chip que está dentro de los celulares, a usted le controlan no solamente con quién habla, sino lo que habla, a qué hora habló, y en ese sentido el partido tiene control de quienes son, entre comillas, opositores o peligrosos. Concretamente, se sabe en Occidente que en la región de Xinjiang y en la zona donde están los tamiles ha habido brutales represiones. Si usted me preguntara a mí qué se espera de todo esto, yo le digo que he terminado de leer un libro precisamente que se llama La China de Xi Jinping, y en ese libro se observa con toda claridad que pese a su discursividad pro-institucionalismo, Xi Jinping solamente tiene un solo remedio y es la represión. Termino con China comentándole que todo esto se achaca a la llamada política de COVID-0, que Xi Jinping quiere que sea un éxito de su gestión, es decir, que el país en el cual surgió la epidemia del COVID sea también el país a donde termine definitivamente. Pero esto está generando un parate económico y no se olvide usted de que hoy China es la locomotora económica comercial del mundo y hay temor de que este parate económico chino, ojo Marina que no es menor, porque si la economía china, como se cree, puede caer en un 4%, esto puede tener consecuencias para los salarios, para el aumento de la desocupación. En China ningún número es pequeño. La desocupación, con un 4% de disminución del crecimiento económico, estaríamos hablando de casi 60 millones de jóvenes que no tienen posibilidad de trabajo, pero esto se exportaría también al comercio mundial. Obviamente, Marina, lo que pasa en China va a repercutir en el resto del mundo. Hoy parece que la mejor vacuna contra el COVID para Xi Jinping es la represión.
Bien, Pablo, de China nos vamos a Ucrania, a hablar de la guerra de Rusia con Ucrania, la generalización de los cortes. Bueno, en este momento una guerra congelada en el invierno. ¿Cuál es la situación? Es muy grave, Marina. Es muy grave y muy triste, porque acá se ve la doble moral del mundo. Desde hace por lo menos 10 días, la Federación Rusa viene atacando las centrales eléctricas, las centrales hidroeléctricas y las torres de alta tensión. Esto ha sumido, escuchen los números por favor, 15 de las 24 oblasts, territorios autónomos de Ucrania, tienen cortes reiterados de energía eléctrica y esto implica automáticamente también la caída de presión del agua. Esto obviamente hace que la gente que vive en los edificios de altura, de propiedad horizontal, se quede sin agua casi inmediatamente. En la capital Kiev, desde el miércoles de la semana pasada, mire, esa imagen que se suma a una foto que sacó la Estación Orbital Internacional que captó precisamente el momento del apagón, luego de la lluvia de 70 misiles del miércoles de la semana pasada, han prácticamente destruido la infraestructura eléctrica de la capital. 15 de las 24 entidades autónomas, podríamos llamar provincias, han visto reducida su capacidad de generación eléctrica y 4 territorios autónomos directamente se han desconectado del sistema eléctrico ucraniano. Pero desde el viernes, Marina, la ciudad de Gerson, que fue hace 10 días abandonada por la Federación Rusa y retomada por Ucrania, tuvo también una lluvia de misiles. Se habla de que hay un mínimo de 15 civiles muertos. La ciudad está paralizada, pero lo que usted dijo al presentar este tema, las temperaturas promedios son de 0 grados, Marina. La gente tiene que bañarse o lavar sus utensilios de comida con agua fría o calentarlas en algún pequeño calentador de combustible líquido, porque como no hay energía y se ha cortado también el suministro de gas, prácticamente no pueden ni bañarse. Es espantoso lo que está pasando en este momento en Ucrania. Paralelamente, le repito lo que decía al principio, claramente, al estar Rusia atacando la infraestructura civil, esto es un crimen de lesa humanidad, esto es un crimen de guerra. Pero por supuesto, Marina, con la doble moral que hay en el mundo, es más fácil hacerle pagar estas cosas a un país que no tenga ni el derecho de veto en el Consejo de Seguridad, ni algún padrino importante en la Organización de las Naciones Unidas. Nos venimos a América, Pablo, para hablar de la expectativa que genera este proceso de paz, el diálogo entre Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. ¿Genera efectivamente expectativas? ¿Qué significa esta mesa de diálogo que se ha puesto en marcha? Mire, Marina, me alegro de poder terminar con una buena noticia, con un tema que genere esperanza y expectativas. El presidente Petro de Colombia, desde que asumió, ha tomado una serie de decisiones que son sumamente inteligentes. Con este hombre que está en este momento en la imagen arriba de usted, Nicolás Maduro, ha tomado una decisión que en un primer momento la prensa de derecha de Colombia lo criticó porque al aceptar la sugerencia de Nicolás Maduro Moros de ser la sede del diálogo con el ELN, lo que logró Petro es blanquear las cosas. Señor Maduro, nosotros en Colombia sospechamos de que es usted el que está armando al ELN y que es usted el que está haciendo que el ELN, para utilizar un término que probablemente a Pablo Ferrari le resulte conocido, mueve en el arco. Porque cada vez que el presidente Santos, el anterior presidente hace 2 mandatos, quería dialogar con el ELN se sentaba a la mesa y cambiaba los términos de las reuniones y por lo tanto el gobierno de Colombia se tenía que levantar. Se decía que esto era precisamente porque el gobierno de Venezuela, que era el que estaba titiriteando detrás de la escena al Ejército de Liberación Nacional, la segunda gran guerrilla luego de la FARC, hoy, gracias a la decisión de Petro, lo que ha hecho es, primero, blanquear la situación de injerencia de Maduro y segundo, complicarlo internamente a Maduro, porque ahora Maduro es garante del diálogo y es garante de la paz, junto con Noruega y junto con Cuba. Si usted me pregunta un punto de vista, yo soy optimista. Yo soy optimista porque al involucrar a Venezuela, hoy Colombia ha logrado
un éxito a dos puntas. Primero, sentar en una mesa de negociaciones al ELN y segundo, involucrar en el éxito de ese diálogo a Nicolás Maduro. Se sabe que Nicolás Maduro en esto se juega mucho, porque también esto va a significar flexibilizar la dureza internacional en contra de Maduro y además poner, como diríamos también en fútbol, casi fuera de juego a la oposición que reivindica a Guaidó. De esta manera, entonces, es un trabajo a varias puntas. Yo aplaudo al presidente Petro y es una gran esperanza para Colombia, para la paz en esa región y, de alguna manera, para cierto progresismo en América. Pablo, muchísimas gracias por visitarnos como cada semana. Siempre es un gusto tenerlo por aquí. Renovamos la invitación, por supuesto, para reencontrarnos el próximo martes. Gracias a usted, Marina, y con un tema que probablemente le pueda interesar a Pablo Ferrari. Usted sabe, por ejemplo, que la televisión estatal en China, todo es estatal en China, cuando retransmite el Mundial, corta prolijamente las imágenes donde aparece el público. ¿Por qué? Porque al mostrar el público, la gente en China se indignaba por decir, miren, acá no nos dejan salir de casa y ahí están todos, ni siquiera usan barbijo. Hoy, el gobierno de China lo que está haciendo al retransmitir el Mundial es hacerlo con varios segundos de atraso. ¿Por qué? Porque van cortando las imágenes donde se ve el público y entonces ponen la imagen de los bancos de suplentes. Mire cómo retransmitir un Mundial puede ser desestabilizante para algunos regímenes y para algunos gobiernos. Bueno, pero mire la polémica que hay y la posible sanción para los Estados Unidos, porque Estados Unidos promocionaba el partido con Irán suprimiendo el escudo de la bandera. Y eso lo puede hacer pasible de una sanción de la FIFA. Digamos, los que transforman la realidad no solamente son aquellos, ¿no? Exactamente. Bueno, yo estaba hasta recién escuchando a Alejandro Apo. Corresponde, por el estatuto de la FIFA, le digo que esto corresponde que Estados Unidos sea echado del Mundial. El problema es que acaba de ganarle Irán y pasar una tarde nefasta. Pasaron los ingleses y pasó Estados Unidos para octavos de final. Y además, no se olvide de algo, Pablo, que desde que existe la FIFA, por ahí el fútbol es solo una excusa para ocultar negocios. Y estando Estados Unidos en el medio, de la misma manera que México y Canadá, poderoso caballero don dinero. Bueno, hemos hablado de eso acá, hemos hablado incluso de la decisión de algunos países de manifestarse en contra, no solamente de lo que se ve, el otro día apareció una persona protestando en medio de la cancha por lo que tiene que ver el trato a las minorías sexuales y demás, sino también por la corrupción que subyace detrás de todo este mundial, las muertes y los negociados que han sido tan exorbitantes, ¿no? En algún momento, cuando ustedes tengan el tiempo y las ganas para hacerlo, el tiempo fundamentalmente, sé qué ganas tienen porque están interesados en esto, les voy a comentar de qué manera en esos países se malinterpreta deliberadamente el Corán. Ayer terminé de leer precisamente el tercero de los libros sagrados, el libro de los hadices, que es el libro de los dichos del profeta Mahoma, que según quien los interprete le hace decir a la fe lo que ni el Corán ni Mahoma han dicho. Y de ahí entonces las violaciones a los derechos humanos en Irán, Qatar, Arabia Saudita, pero también, una vez más, hay que ver de qué lado está cada uno, porque parece que los derechos humanos se los exigimos a algunos países, a otros les damos un mundial y otros son aliados de Occidente, como Arabia Saudita, la nefasta dictadura de los jeques aliados de la OTAN y de Estados Unidos. Un placer saludarte, Pablo. Muchísimas gracias, Pablo. Tengan una hermosa semana. Igualmente.